ver si abro el player. You know the battleground. Decían, ¿eh? De momento dicen que está. Dicen que no tengo dirección. Forma, no me falles, ¿eh? Let the game begin. Un gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Alguien dispuesto a ganar que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, un gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Alguien dispuesto a ganar que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Bueno. Que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una batalla contra otra escuadra. La diversión, gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas. Me imagino que la calidad habrá subido muchísimo. A ver, te vamos a saltar en Factory. Saltamos. No, bueno, esto le subo todo. ¿De verdad se escucha tan mal?
Santi Mamani. Bueno, no lo hagas, Santi. Pobre Santi. La verdad no sé si se escucha tan mal. No he revisado. Puede ser el troleo del siglo también. Dicho sea antes de esta manera. Usualmente son los troleos del siglo. Bueno, granadita que nos llevamos totalmente gatito. Casco todo puesto. Tenemos la escopeta. Vamos solos, me imagino que sí. De momento me imagino que sí. Espérate. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle el beneficio de la duda a ver si se escucha tan mal como dicen que se escucha. Espérate. Solo, me imagino que sí. De momento me imagino que sí. Espérate. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle el beneficio de la duda a ver si se escucha tan mal como dicen que se escucha. La verdad es que no es así, ¿eh? Bueno, escucho gente. Bueno. Casi me acabas de matar, tío. Casi me acaba de matar el men. Estando yo distraído. Pero bueno, de momento te veo aquí, ¿eh? Tío, voy malísimo, espérate. Si lo puedo alcanzar, le puedo tirar un golpe, disparo en la cabeza, creo que... ¡Eh! Bueno. Nada, tronco, nada. Me he metido en pelea de nadies sin tener armas, tío. Bueno. Bueno. Si le disparo en la cara, la puedo hacer. Nah, estoy muertísimo. Me cago en todo. Espérate, que nos podemos ocultar. De hecho, sería muy buena opción ocultarnos. Le he tirado, Bueno. Qué maldita confusión. Espérate. Me acabo de cagar en todo. Bueno, caí en lugar. Las armas y la configuración no nos vinieron muy bien, que digamos. Bueno. No sé qué cojones acaba de pasar ahí, pero fue una muerte totalmente absurda, ridícula. Pero vale que muchísimo más ridícula de lo que yo pensé en su momento. Dicho eso, también se dice que Roblox va a venir después de esto, 1 hora nada más. Son las 10, probablemente las 11 está acabando. Y estoy comenzando 2 o 3 horas de Roblox. Que ahí sí me mato 3 horas porque es mucho más cómodo que estar en el celular. En el celular lo tengo muy más complicado, pero quería también agregar que hacer nuevas cosas en Free Fire y lo está dejando un poco de lado. Pero bueno. De momento creo que estamos todo bien, ¿eh? Yo diría que sí, pero bastante. ¡Fum! Usualmente los seguidores vienen más a partir de las tardes, tío. Partir se levanta más tarde que la patada. Bueno. Estamos en la partida de hecho del tirón. Cuenta con miembros... Ah, pero eso es lo que no tengo también, es un clan. Eso es importante para subir de nivel. Me parece que sí, pero de momento no estoy interesado. La verdad es que sería bonito también hacer un torneo en Free Fire. De hecho que lo tengo bastante en cuenta. Vamos a ver si es que termina resultando como digo que puede ser, ¿eh? Bueno. La partida del tirón con ese pequeño lag. No, bueno, grandioso lag pixel. De hecho, vamos a caer acá. Nos viene de putísima madre. Bueno. Hay que caer bien. Me cago en mis manguitas. ¡Saltamos! Abajo. Hace poco se realizó un torneo de Free Fire en México. Eso sí estuve enterado. De hecho, quería hacer algo bien gracioso. Quería castear las partidas, tío. A ver cómo me salían. De hecho, he casteado partidas, pero en el tema de Dota.
Pero ya hay mucha gente que hace esas tonterías, entonces es muy difícil. Bueno, acá entra gente. ¡No te tropieces! ¡Salta, por favor! Bueno. Muertísimo. Primera kill del día. Vamos a ver qué tenía, de hecho. Una UMP, 24 balas. Me viene bastante bien, de hecho. Voy a agarrar el escudito. Esto es lo que pasa con Free Fire. A veces no terminas dándole... A ver. Muertísimo. Bueno. Hay un men por aquí. La verdad no sé dónde, pero está por aquí. De hecho lo veo, ¿no? Bueno. Tengo que acabar. Lo que mejor que se me viene es correr porque no tengo ángulo de disparo. Falta el men que está a la espalda. Ya lo vi. Te acabo de bajar, creo. Tengo problemas con los controles. Bueno, cambiamos a M16. ¡No! No, voy jodidísimo. Ah, Dios. ¡Uh! Jódete, tío, jódete, vaya, malísimo. Bueno, acabé por esta escopetita que no viene bien. Bueno, tío. Tampoco no era el mejor tipo el jugador más habilidoso de Free Fire, pero la verdad es que sí estuvo bastante complicado intentar marcarme acá la épica. La granadita, balas. Wow, este tipo está hinchado en balas, No tengo, debes tener una M4, perfecto. Voy a llevarme también... No. Los UMP, aunque no tenga balas, creo que sigue siendo una UMP bastante sabrosa. Bueno. Ahora sí que nos vendría bien la curación que te acabas de poner, tío. O de hecho creo que está... Por favor, dime que es esto. No hay curación. Voy con uno de vida, tío. Voy con un cachito de vida. Bueno. Vamos en el punto, de hecho sí. Derek Digital Cookie dice hola. Hola, Derek Digital 1. Va a ser solamente una hora de Free Fire. Intentemos hacer la épica para ver si es que se puede plantear hacer un torneo más allá del torneo que proporcionó México en Free Fire. A ver. De momento voy con 15 balas. Voy muy jodido de vida. No, estoy jodidísimo, tío, mira. No tengo nada de vida. Con un soplo y me muero. Tengo que jugar con estrategia. Tengo que comenzar a jugar con estrategia, pero ya. Bueno. Un momento, me parece que estaría bien. Los followers se hacen agradecer. ¡Me cago en Gastón! Acurio, Me cago en Gastón, tío. Tenía un soplo de vida, tío. Complicadísimo. Muy, pero muy complicado. Qué maldita confusión. Yo buscaba diversión.
Yo diría que sí por bastante. Espérate, espérate. Ah, mira. Me dice Hanan Ulises. Hola, hola, ¿qué tal? Yana, Hanan, Redes, se agradece la pues inspección. Si puede dejar un pequeño like, se agradece muchísimo. Va a ser netamente una hora de Free Fire. Después ya full Roblox, lo que más me dedico, creo. Porque lamentablemente creo que en el tema de Roblox hay más cosas que se pueden hacer. Hay tantos minijuegos que la verdad es que no se termina siendo tedioso. Cuando solamente es un juego, pues solamente un Battle Royale. Bueno. Tómate así un par de puños en las tetas. De hecho, vamos a movernos por la parte. Saltamos, de hecho, este tronquito que nos ve perfectamente bien. A ver, de momento. Bueno, está la chica de falda. Bueno. Vamos, esperemos que sea bacteria. Victoria. Bueno. Manny se molestó demasiado, tío. Bueno. Pues, vamos a sacar a pick. De momento, sí, creo que es la mejor opción. No es la mejor opción, pero bueno, es la opción más entretenida porque termina cayendo un mar de gente inmenso. Pero ahora el chiste es si llegamos. Bueno, acá sí puedo caer tranquilo. Veo coche al fondo, ¿no? El coche acá es totalmente invencible, tío. Que es la puta magia. ¡Vámonos! ¡Salta, por favor! Perfecto, tenemos... Uy, tenemos ballesta, tío. Qué asco. Prefiero tener cualquier pistola de ballesta, tío. Ay. Bueno, vamos jodidos. Me dice Miguel YouTube, hola. Hola Miguel YouTube, gracias por estar aquí. Si puedes dejar un pequeño like, se agradece. Más que... Espérate, ¿estás en Twitch? No, sí, estás en YouTube. Bueno, se agradece muchísimo. Yo solamente voy a agarrar el cochecito que está acá. Y como le dije anteriormente, estaba planeando hacer el tema del torneo de Free Fire. Más allá del torneo que hizo México. Hacer un torneo porque la verdad es que me gustaría castear las partidas que jueguen todos. Bueno, que es gente por aquí, Bueno, estás arriba de la casita. No, pero ¿para qué entro si no tengo armas? Espérate, me voy. Me voy. Esto no se llama escaparte, se llama planear la estrategia. Bueno. Necesito armas, tío, porque voy mal. Un par de armitas y cojo y vuelvo y los reviento a todos, No. Bueno, acabo de girar de una manera totalmente absurda. Vámonos. Si ya has visto mi canal de YouTube, sabes que tengo miles de victorias. Muchísimas gracias. Se agradece siempre el buen ánimo y la gente que está fanática de este juego. De verdad que lo termina petando. Bueno, voy a entrar a la casita esta, a lootearme, armarme y ganar. ¿Qué freno aquí, nena? Bueno, entramos de frente a ver. Uy, qué linda Scar. 8 balitas, tío. 8 balitas, qué asco. Pero termina siendo una linda Scar. Bueno, prefiero esta arma, la Scar con 8 balas. La Scar con 8 balas, tío. Y me llevo esto. Dile a Miguel. Miguel es su máquina, tío. Este tipo de gente es su máquina. Bueno. Voy a ir con esto. Los fanáticos de Free Fire. Bueno. Tenemos de momento
bastante bien, aunque necesitas un casco. Pero yo creo que con el pelo me va bien. Bueno, al tiro vamos a correr. No tenemos armas ahorita presenciales. La anterior partida sí teníamos armas mucho mejores. Ahora tenemos un poquito, vamos un poco pelados. Dicho la palabra, vamos bastante pelados. No tenemos un arma fuerte, no tenemos balas. Pero tenemos 29 con vidas y creo que se podría hacer terminando de ser una buena partida. Dicho esto, hace casi 12, bueno, semana, no 5 días que no juego Free Fire, así que voy un poco flojo. Pero las kills sí que las puedo terminar haciendo y esperemos que sea ese día de victorias. De hecho, mi novia entraba a mí como conmigo a jugar, no sé si le puedes en el título. Iba a entrar conmigo a jugar, pero ahorita está haciendo sus cosas y voy a ir a verla y vamos a ver cómo, si es que terminamos haciendo una partida después. Entramos, se marca aquí la tonta esta. Espérate. Me acabo de parar encima de los honguitos, ¿no? No. Bueno, hay que frenar el carro mejor, Dejamos el carrito. Vamos por los honguitos. Por favor, por favor. Perfecto. No viene bien, Yo soy de Perú. Entra, por favor. Hijo mío, entra. Usualmente la gente que está en mi canal es más adepta a Roblox. Porque, no sé, en Roblox como que encuentro más minijuegos. Yo no soy mucho de discriminar los juegos, de verdad, no es mi estilo. Me gusta jugarlos, entretenerlos, pasar me acaban de disparar. Espera, ¿me acaban de disparar? ¿Quién demonios me acaba de disparar? No. ¿Dónde estás? No. ¡Vámonos! Casi me revientan, tío. Casi me revientan. ¡No! ¡Muere! La verdad es que sí, tío. Yo, por ejemplo, con el tema de Free Fire también podría jugar con la gente, o sea, con los que están ahorita viendo, sea tanto en Twitch, en Mixer y en YouTube. No hay ningún problema. Mi perfil está en la parte de arriba. Bueno, ves el nombre que dice Night Dixon, así me llamo en Free Fire, exactamente igual. Y no hay ningún problema. Como hicimos en Rolos, tío, buscar a la gente y agregarlos también cuando no se les podía. Ajá. Demon 3959Q, que podemos marcarnos una partida con Daniel que está a tope. Bueno. De hecho, vamos primero aquí. La verdad es que estoy un poco flojo porque no solamente me hago 5 o 6 kills. O hasta 7 cuando estoy de buen humor. Pero como estamos presentando la partida el día de hoy. Bueno, que he visto una cama y un arma chulísima acá en la parte de acá. Bueno, viene genial. Balas, esto lo cambio. Espérate. Uf. Vale. Voy con 38 balas de SCART y 38 la de UMP. Si nos metemos, digo yo nomás, tío. Ay, tío, máquina fiera. Hay que movernos hacia otro lado para terminar haciendo una buena partida, Bueno, Free Fire. Pero Free Fire, ¿qué te he hecho yo a ti? Bombacas, Por la parte de acá arriba acabo de ver a alguien. Vamos a ver si podemos terminar escalando y subiendo y consiguiendo la kill. Aunque voy un poquito mal de vida, No está dentro de la casa, está afuera. Están por acá, tío. ¡No! ¡Me cago en todo! El lag, tío, el lag. Bueno, lo dejé todo hecho, ¿viste? Loot a domicilio me llamaban. Yo no seré el repartidor aquí, tío. La verdad es que sí, tío. No seré el repartidor. La verdad juego full juegos de Steam. Y me lanzo una que otra Free Fire porque la verdad es que
me resulta bastante mejor. Natsu, hola papu, llega papu. Sí, puro Roblox, a la vida. Pon la canción de ganar. Pon la canción. Pon esta canción y ganarás. ¿Qué más? Natsu. Este men. ¿Qué? Bueno, vamos. No, la verdad es que yo me termino haciendo buenas kills en lo peor. ¡Vamos! ¿Se escuchará, tío? Bueno. La verdad es que yo me termino haciendo buenas kills. Spoiler up. La verdad es que yo me termino haciendo buenas kills en Free Fire, pero... Joder, 5 días sin jugar absolutamente nada de Free Fire. Y de frente del tirón. ¿De qué? En Free Fire se puede hacer sorteo de diamantes, me imagino, creo. Depende, eso depende, no lo he planeado. Yo con la gente tengo aproximadamente programado una especie de sorteo, una especie de mini torneo en Roblox para ganarse los Redux. Estoy maquinando algo por ahí. Pero habitualmente no tengo nada planeado en Free Fire de momento. Sí, o sea, no lo he planeado concretamente. Porque, como bien sabes, este es el primer directo que hago después de mucho tiempo. Pero la verdad es que sí vendría muy bien la idea. Y mira, esto es lo que yo suelo hacer. Lo que pasó con Roblox es lo que va a pasar con muchos títulos que sí que subo, la verdad. O me queden estos títulos. Veo cómo están las cosas, veo cómo reacciona la gente, veo si es que se puede realmente y no hacer solamente un torneo donde participen 3 o 4 personas. Sino hacer un torneo más o menos grande, donde pues salga un premio, haya cosas que te puedas ganar y aparte una buena competencia. Y fuera de todo el casteo que voy a estar haciendo mediante el torneo. Y eso lo planeo de esta manera. Prefiero hacer algo bonito, genial y algo que sea improvisado y que sea un poco malo. Por eso va el título, va a haber un torneo hecho, pero voy a tomar las ideas de cómo va yéndose la transmisión así de este juego y en fin. Más o menos no sé si me han entendido, pero la verdad me acabo de saltar, bueno. ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? Me voy para Kalitzwa, mi ciudad natal. Es lo que planeo hacer con Free Fire. Porque la verdad es que serían muy poquitas personas. Natsu se la vive en Roblox, ¿ah? Natsu ahorita dentro de Roblox y vamos a hacer la partida del siglo, tío. Pero recomiéndame títulos que sean buenos, tío. Lo hemos jugado casi todos en Roblox y han sido de puta madre. Hay otros títulos que son mejores que otros, pero la verdad es que son muy buenos, todos, la mayoría. Bueno, de momento creo que sí. Se agarra las armas. Estoy loquísimo, no agarra nada este tío. Bueno. Estaré informando más adelante, espérate. Más adelante eso del sorteo de Redux. Bueno, tira. Estás loquísimo, tío, estás loquísimo. Me acabo de... Bueno. No sabe ni qué ha hecho. No sabe ni qué ha hecho y me mató. Me cago en todo, tío. Bueno, pillamos ya 3 veces. Llámalo 3 veces pillando este juego. Zombie Attack. Sigo chingando con la misma pendejada. La verdad es que mira, Zombie Attack es genial, pero como dices tú, men, o sea, terminas estancándote. La verdad es que sí, tío. De momento.
todo, vale. Espérate un segundito. Espérate. Bueno, de momento ya estamos en el juego. Pero si termino haciendo las cosas bien por acá, me imagino que esperemos que sí. Bueno, el tirón ya estamos en el juego. Bueno, qué maldita confusión. Bueno, vamos a investigar ya. Vamos a buscar el misterio de Free Fire, tío. Que todos los juegos acá tienen un misterio. ¿Se escucha el sonido de música de fondo o no? Me voy a meter a la casa más pocha de todas. O sea, la que no tiene ni puerta, tío. Espérate. Voy un poco mal con estas armas, Bueno. No sé si tenemos solo aquí. Creo que sí, Muertísimo, No sé qué estabas esperando, pero no te llegó. Mira por dos, mochila. Hay uno arriba. Sí. ¿Lo vistes? ¿Me apuntaba? Bueno. Vamos de tirón, Así sin polo. Sin polo digo, sin chaleco. Vamos a subirnos el tirón. Ya lo vi. Lo acabo de ver. Está en diagonal. Creo que sí. Ya lo acabo de ver. Bueno, no, cambiárselo a un MP. Avanzamos el tirón. Pero no va a ir bien la partida. Hay uno acá, que se fue acá de ir para allá. Ya hay un enfrentamiento aquí, Hay que tener en cuenta esas dos cositas. La canción me está poniendo más tenso ahora. ¿Qué puedo hacer ahí? Muertísimo. Vamos. Chalequito que nos viene genial, Así sea un poquito golpeado, nos viene genial. Te juro, a veces tengo mis buenos momentos como ese que acabas de ver, donde soy una máquina, tío. O sea, tú dices, este main es real. Yo todo le pillo como un gilipollas. Cuando el tiró, vamos a este botiquín. Mira que este botiquín. Esa escopeta está chetadísima, me gusta. Hay otro abajo, debajo por las casas triangulares. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a para esta canción. De hecho esta fue una buena kill porque viste bien hacer el escopetazo, cambio de arma y ¡pum! Escopetazo otra vez. No sé para qué cambié el arma, de hecho. Vamos de tirón. En las partes, bien, bueno, ¿cómo vas? Que me dices en la parte de abajo, dices, ¿no? Casas triangulares. Bueno, yo lo vi, de hecho, mira. Bueno, no. Se acaba de ocultar, tío, así que... No lo voy a dar así, nunca. Fabián, hay torneo. Bueno, como le dije al anterior sub con campanita activada, sí va a haber torneo, pero quiero ver si hay gente realmente para poder realizar un... Muertísimo. Me acaba de quedar sin balas este men. Para poder realizar un torneo. Porque la verdad es que sí me gustaría hacer un torneo de Free Fire. Me acaban de destrozar. Pude agarrar un par de balas, de hecho. Me viene genial.
¿Dónde está este men? ¿Dónde está? Debe estar en la montaña del frente, me imagino que sí. Si ves él... Si ves, no miento. No, es que no mientas. Digo, pues si puedes ver al main, voy a mover un poco la pantalla. La verdad es que no sé dónde venía. ¿Qué cojones me acaba de disparar? Acá. Muertísimo. Men. Mi novia que me acaba de hablar, pero... Olviden eso, olviden eso. Eso es personal. Coloca la mira por 4. Sí, de hecho es lo que estaba pensando. Yo no soy el pro amo acá, pero realmente me termino haciendo partidas bastante interesantes, he de admitir eso. De momento creo que no hay nadie acá, ¿no? Ah, oh, bueno. Luteamos, vamos con el carro. Creo que la mejor opción, dígame tú. Bueno, 4 kills, vamos pim pum pam. El mensaje de mi novia que estaba grabado, que la dejo en visto. Pues, ¿qué quieres, hija? Yo te dejo en visto, dejo en visto a todo el mundo. Haz que tenerlas a raya las mujeres. Espérate, un toque. Me ve en el directo y me pega, tío. Espérate, bueno. El perro que quiere entrar a la casa. Tenemos un perro grande en la casa y la verdad es que fastidia mucho el tronco. Bueno, ¿cómo estamos llevando el cochecito, Estamos llevando súper bien. Voy a ver el tema de Twitch, la verdad es que no lo he visto. Agustín Natsu está viendo Fortnite, dale loco. Ah, Modric, estás acá. Digo, ¿cómo te llamas, tío? Hola, Seno, gracias Juan por estar aquí. Me acabo... Estoy escuchando algo. Se acaba de unir en Twitch. Fortnite va a ver, porque tengo, aparte de eso, yo soy inscrito para un torneo de Fortnite en mi país. Y como dije anteriormente, tenía que practicar bastante en la planta nuclear de Wellesley. Bueno, Miguel, que nos podemos estar haciendo la grande aquí, Bueno, bajo. Bueno, vamos a la planta grande, creo que está... Bueno, Miguel. Como le dije, me acaban de disparar. Yo la conocí en un taxi del camino al club. ¡Sube! Bueno, baja. Pero haz algo, tío, no te quedes atorado. Yo la conocí en un taxi de camino al club. Subimos, Del tirón, tío. Bueno, no te veo, ya te vi. ¿Te llamaban el que te disparaba mucho? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Vamos! ¡Atropella a ese desgraciado! Yo la conocí en un taxi, chao, de camino al club. ¡Woohoo! Tengo un bug. Juan, otro AK-47. Bueno, te tiene el bug, tío. Soy el que todo lo escucha. Me estoy cajito por 3 me... Pero, ¿qué pasa acá? Que no puedo estar tranquilo un rato, tío. Estoy disparando en mi propio coche. No le acabo de dar ni un solo disparo. Ve al drop. Bueno. Me cargo esta y voy a donde tú quieras, tío. Me acabo de quedar sin balas, ¿verdad? Chambea Yanjala. Espérate que me quedo sin balas, Bad Bunny, te he fallado, man. Bueno, ¿quieres hacer? Bueno, ese daño que se acaba de comer no lo sabe ni ella, La miran. Esto no tiene mira. Bueno. Vamos para el carrito. Que la vamos a hacer. ¡Corre! A veces queda parado el personaje y dice, bueno. Se pone a pensar en la existencia del universo, tío. Bueno, lo que acabo de matar, me imagino que tener las armas del ciclo, tío. Esa cacerola viene genial. No tienes nada, tío. Bueno, la queme. Trunco, la queme. Bueno, me acabo de llevar el arma sin balas, tío. Bueno. Nada. Tengo un plan. Ir a saco, tío.
Mi único plan es ir a saco, tío. Sorprenderla. Bueno, ¿te llamaban la que disparaba mucho? ¡Uh! Tiene miedo. Te llamaban la que disparaba mucho. Yo la conocí. Vamos, retrocedemos. Hacia atrás, Yo la conocí en un taxi. De camino al... Bueno. Esta tía va hinchadísima en balas, AKM que nos llevamos. Cacerola. Bueno. Mira por dos. Bueno, no llevamos ni un solo botiquín, de hecho, Voy a pasarme a curar. No puedo llevar botiquines. Bueno. Nos metemos, Estamos en el punto. Vamos a hacer una expedición de coches. Vamos a movernos, De hecho, por todo el mapa un poquitillo, sea un poquito más. Hay acción por la parte de mi espalda, creo. Yo diría que sí, ¿no? Pero podría ser el torneo de verdad de Free Fire. Que hay bastante gente para poder, que pueda ingresar, tío. Y que todos nos reventemos. Mira, me dice Juan Oro mierda. Juan Oro AK-47. No me acuerdo qué dijiste, tío. ¿Qué acabas de decir? En la planta de Beldrop. Su madre. Bueno, este no es. El bug de Vina. La verdad es que... A ver, lánzalo, porque no exactamente no sé... ¿Cómo va este juego? De hace mucho que no juego. ¿Y cómo van los temas de los bugs? Mira. ¡Tronco! Me acabo de encontrar un camión monstruo. Él me está disparando. Me acaban de reventar el coche, tío. ¡Muere! ¡Corre, Jan! ¡Corre, Forrest! ¡No! Vamos. ¿Qué cajarajo acabo de hacer ahí? Vamos a ver, nadie sé. ¡Me cago en! Bueno, tío. Qué mala onda. 12 kills, El men también tenía un nivel bastante decente. Mauricio jaja 3. Bueno, tampoco era un tonto, La acabamos de hacer ahí. Es un león. De hecho, sí, podría que sí. La verdad es que puede ser. Media hora más y terminamos de hacer el... Mira, 2 pulgarcitos arriba. Terminamos de hacer, ¿cómo se llama? El directo. Después, Roblox de largo. Yo creo que sí vendría a ser lo mejor. La acabamos de hacer ahí. Bueno. El tirón, vamos. Siguiente partida, bueno. Level up. Genial. Yo quería subir de nivel, obviamente. Vamos para arriba. Miguel YouTube. Ay, Dios. Le llamaban. Ay, Dios. Que. Es una silla especial para este juego. ¡El foto! Pero bueno. Me duele el poto, tío. Espérate. El poto. Yo diría que eran tonterías, pero la verdad es que sí es importante tener una silla, Muy importantísimo.
Bueno, bueno, ya estamos el tirón. Uf. Los pases de élites para recibir premios de acuerdo a cuántas medallas tienes actualmente. Ah, tío, qué mala onda. Después Zombie Attack con Natsu. Zombie Attack. Espérate. Su madre. Vamos a pick. Vamos a buscar rápido el tirón. Son... Bueno, 10:40, tío. Acá en mi horario. Creo horario mío de Colombia y de Chile, creo. Que tenemos casi el mismo horario. No. Colombia y Argentina. Creo que sí. La verdad no sé cómo se define la línea ecuatorial y toda esa tontería. Bueno, entramos del tirón. Botiquines. Yo siempre encuentro... Bueno, encuentro un arma, pero siempre encuentro esta basura. Bueno, vamos de frente con esta pistola toda mala. Uy, esto sí. Esto sí me gusta. Bueno. ¿Sabes qué? La escopeta no lo pienso llevar porque esta arma pues me da poder la vida cuando no tenga balas. Usualmente yo soy una persona que juega a distancia, así que me conviene estar prevenido de esa forma. Pasamos acá adentro. Tirón. Bueno. De momento parece que no hay loot acá. En la planta de abajo yo diría. Bueno, sigue sin haber loot. Perfecto, nada. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, sí puede venir. UMP, tío. Puede venir bastante bien. UMP. Tenemos las cartas ahí, toda tocha. UMP supuestamente. ¿Conoces a Ranger? A Ryder. Amigo, cuando acabes partida me verás, soy Demon. Ah, sí, me habías dicho, sí, perdón. A Raiden, el de Mortal Kombat. No, la verdad es que no. De Free Fire actualmente no conozco mucho a mucha gente. Bueno, saltamos el tiro. Su madre. Le llamaban saltitos, no veo a nadie de momento. Vamos a acercarnos a la zona. De hecho, acaba de haber disparos por acá, ¿no? A mí me parece, bueno, el frente mío prácticamente. Este es mi hermano, tío, es mi hermano gemelo. Yo la conocí en un taxi del camino al club. Acaba de salir, creo. No se puede. ¡Ah! A Raiden de Chido, el Chido. Nada, troco, nada, acá está. Te llamaba el que le gustaba subir, ¿no? Espérate. Bueno. No está, tío, no está. ¿Tú no serás el ninja de Free Fire? Tío, no te encuentro. Ya te vi. ¡Vámonos! Qué campero, tío. Yo buscándolo 1000 años, tío. 4 vistas, de hecho. Yo buscándolo 1000 años, tío, tronco. Casquete, esto. Nos metemos esto. Volvemos a... Uy, tú eres el médico, tío. Tú sí que eres el médico. Podemos... Necesitamos más armas de AR. Bueno, balas de AR, mejor dicho. Bueno, me pongo...
No, voy mal de AR, así que... No, pero entonces, a ver, ¿qué tengo en la mochila que tanto me pesa, tío? Vamos a botar cosas. Vamos a botar esto, vamos a botar estas balas, vamos a usar esto. Que no puedo llevar balas, tío. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué tanto tengo en la mochila que me pesa? Vamos a cambiar, de hecho, por la UMP. Para variar un poco, porque si no vamos a sacar temas cortísimos de balas. Se nos escapó un men, pero está demasiado lejos como para seguirlo. Bueno. Escuché balas por acá. No tengo a... Para que me diga, ¿verdad? Él me indicaba más o menos todo, porque la verdad es que no noto mucho en mi pantalla celular, que no es tan grande, de hecho. Bueno, el tirón vamos a este botiquín que nos viene... ¿Botiquín para qué? Si tengo 7 botiquines. ¿No seré yo el médico de este lugar? Tío, que parece subnormal, subreal. Bueno, el médico, me llamaban médico, jeta. Pero de momento nos movemos... Sigue corriendo, tío. Vamos... Estamos en el punto, de hecho... Vamos bastante bien, sigilos. Uy. Bueno. De tirón yo diría que sí. Vamos a intentar buscar un arma. Bueno, buscar un arma. Bueno, buscar un coche. Bueno, que se vienen las bombitas. Y eso no me gusta. Voy a intentar buscar un coche. Me alejé mucho del punto. De hecho, estoy en el punto, ¿no? Estoy dentrísimo. Estoy corriendo mucho a lo tonto, ¿eh? Un mundo ideal. Me acabo de... Ah, no, esa es la bomba... Bueno, las bombitas que caen en este lugar. Los botiquines me pesan demasiado. Voy a hacerme un par de botiquines porque... La verdad es que sí, tío, algo me está pesando mucho. Sean 2 botiquines, sean 2 de hielo, sean las flechas. Por favor. ¿Ahora puedo agarrar balas o no? Voy sin balas. Me molesta demasiado, tío. Eso me tenía pasando factura. No sé qué me pasa, que no puedo vocalizar bien el día de hoy. Me tenía pasando factura. Bueno, que sea victoria. Y nos terminará volando. Después se viene Roblox a full. Bueno. Pues, botiquines hasta por gusto hay, tío. Pecho de botiquín debería curarme. Espérate. Voy a hacer algo. Este men está que vaya... No sé a dónde diablo está yendo, de hecho. Vamos a agarrar el coche que estamos acá. Agarramos el coche. Y vamos por él, Creo que es lo más sabio que puedo hacer en este momento. Intentamos subir. Bueno. Ahora, ¿cómo cojones vamos a subir? Bueno. Reversa. Vámonos, Bueno, tío. Del tirón. No sé qué piensa de mi idea de hacer que mi novia se vuelva twitchera y así ganar un poquito más de dinero. Creo que me ganaría por bastante. Pero es una buena idea, tío, tienes que admitir. ¿O no? Me volvería como una especie de manager. Pero hay gente por acá. Bueno, vamos a buscar al men del coche, que yo vengo a matar al men del coche. Bueno. Vamos bastante bien. La verdad no me puedo quejar. Sería una exulses quejarme. 1 minuto 26 para cerrarse la zona. Bueno. Te encontré coche. Se van los coches. Se caen los coches. ¿A dónde vas, men? Que te vas a salir del punto. Anoche estás yendo para el punto, men.
Bueno, men, ¿qué pasó? Bueno. Sí. Si no tuviese lag, te juro que no tuviese problemas para seguirte. Yo te encontré. Te me ibas. Te llamaban el men que se iba, ¿no? Espérate. Bueno, hay alguien al frente de mí. Bueno, ¡no! Bueno, ¡no! Me mató el estúpido camión monstruo. Y al frente también hay un men que me... ¡No! Y no había uno, habían dos. ¿Qué cojones pasa acá, tío? Que están montando a todo el mundo. Me cago en todo, tío. Se amontonó todo el mundo, tío. Conozco a Ryder. Bueno. De hecho, Ryder es un nombre chido, porque se parece al de Mortal Kombat. Bueno. Solo me quedan ya 10 minutos para terminar la transmisión de 1 hora de Free Fire. Vamos a jugar con el... ¿cómo dijiste, men? Para terminar jugando contigo. La verdad es que no sé, tío. La verdad es que no sé. Bueno. Vamos a ver... ¿Cómo es que te llamabas? Bueno, él se llama Damon 3959Q. 39. Sí, acá es. Demon 39. Te llamaban el 39. 59 Q. Q mayúscula. Sí, así es. Level 40. Ni tampoco. Bueno. Espero terminar de hacer espero terminar de hacer el directo. Ya se me acaba la voz, de hecho. Para hacer Roblox, tío. Qué desgracia. Turururu. 10 minutacos, probablemente última partida. Bueno, del día, por así decirlo. De Roblox, iba a decir. De Free Fire. Se me atoran las cosas acá. Se me hace un lío, se me hace acá un quilombo. Bueno, ¿no te llamaban el quilombo a ti? Espérate, te atoras, ¿eh? Te llamaban quilongojeta, espérate. De momento creo que sí. Natsu, ¿estás en Free Fire tú? Natsu, ¿estás en Free Fire? No creo. ¿O sí? Fortnite con Natsu también se viene más tarde, tío. Todo más tarde. Aunque hoy día voy a salir, de hecho. ¿Estás en Free Fire, Natsu? Me estás jugando. Natsu. Men, voy a escribirle. Papu. Bueno, también se ve la última partida de esto. Natsu, vamos a jugar Roblox, y tú lo sabes. Estamos en Totua. Yo tengo conejita de voucher de oro. Wow, Miguel se las trae, Para mí que tu papá es narco, tío, es narco. No, es broma. Todo son de broma. Bueno, qué bugueada tremenda que me acabo de pegar porque se abrió el paracaídas de una manera todo extraña. Todo extrañísima. Ok, por acá. Bueno, tenemos un montón de armas acá arriba. Vamos a estar ganando esta partida. Vamos con la partida, de hecho, del tirón.
Te llamaban Partido Jeta. Bueno. Esta arma, bueno, la KM creo que sí, es una KM, viene genial. Carro extendido le puedo poner, de hecho, no, parece que no. Yo la conocí en un taxi. No sé ni qué cojones acaba de pasar, porque tengo un lajazo. Pero bueno. Kills son kills. Kills son amores. Espérate que... Bueno, tiro a lo tonto. ¡No! ¡No! ¡Gracias, lag! Cago en todo. 55, ya creo que con esto va... Uy, los mensajes en WhatsApp de... En rompimiento. Espérate. Con esto va a venir a ser todo Natsu, nos metemos en Roblox. De hecho voy a salir y abrir para jugar Roblox. Es que ya tenía todo programado. Yo normal seguiría, pero como tenía todo programado el tema de Free Fire, después iba a meter Roblox, porque aparte tengo que regalar Reox y hacer otra competencia. Entonces también tengo como un compromiso con la gente que se conecta, porque yo sé que los demás se conectan más tarde. La gente que ya más o menos está conmigo usualmente en las transmisiones. Así que... ¿Qué dice Natsu? A ver. Natsu, de hecho sí. Si viene... Bueno, última partida con Natsu. A ver, Natsu, ¿dónde estás, tío? Bueno. Última partida con Natsu, tío. Espérate. Vamos a ver si lo podemos hacer, porque faltan 5 minutos para que termine la hora. Me están hablando, No, nadie me está hablando. Vamos a entrar acá, vamos a agregar a Natsu. Natsu, ¿cómo te llamabas? Discúlpame. Natsu se llamaba... Natsu, ¿cómo te llamas, tío? En Free Fire. Que son los nervios, tío. ¿Cómo te llamas en Free Fire, tonco? ¿Natsu también te llamas? Bueno, Natsu, no te encuentro, tío. Si has escrito, pues ni idea si has escrito por acá. Bueno. De hecho ya... Vale, que es el tirón, la última partida que voy a hacer de Free Fire. Y para la... Otro día estaré programando partidas de ese estilo. Voy a ver si con alguien más, no lo sé. O de frente con la gente que esté en el directo. 15% de batería, de hecho también voy mal. Bueno. El tirador puede curar el equipo de Mech Kit. Bueno, me imagino que es el botiquín en carrera mortal. Bueno, carrera mortal. Matsu, te estaba escribiéndome y no me respondiste. Natsu 62. Bueno, Natsu. Otra vez sin Natsu. Voy a poner la canción sad después, Mira, por ejemplo, ahorita tengo un problema que voy con mucho delay. No sé por qué, la verdad. Ahorita mi perro está que fastidia, tío. Voy a abrir la puerta para que deje de joder. No, Natsu, no. Eso fue más triste que cuando ella te prometió el amor. Espérate, ¿qué capaz de pasar? Bueno. Vamos a ver qué quiere el perro que está jodiendo ahorita. Me dice, pero ¿por qué no me abre la puerta, tío? Ese es el más importante de la casa, tío. Es el patrón, le decía. Espérate. Perrón. Bueno, qué maldita confusión. Yo buscaba diversión. Bueno, ya regresé. Vamos a saltar en pick. De hecho, estamos ahí, ¿no? Bueno, vamos debajo del tirón. Última partida que se viene. Y después, pues, Roblox. Y después tengo que salir con mi novia. Y después, la foto de cómo resulta todo. Si es ¿cómo se llama? Una reconciliación o un adiós para siempre. Qué triste, tío, qué triste. Bueno, yo me lo tomo con humor todo, De momento creo que podemos entrar para acá. Bueno.
La cosa es que ella transmite en vivo, tío. Si eso pasa, me vuelvo multimillonario. Bueno, escopetita que nos viene de... Bueno. No, me he muerto yo, ¿no? Qué delay, qué delay. Te llamaban delay, don delay, el delay, ¿Qué estaré haciendo, tío? Bueno, menos mal que lo maté, tío. Menos mal que lo maté. Porque ya no sé todo. Me llamaban hacker, Vi que es de las ciudades más conflictivas en este juego. Definitivamente que sí. Bueno, vamos con la Scar, que nos viene genial. María Flores, claro, bueno, yo no sé si puede. Puedes agregarme para la próxima televisión de Free Fire y podemos jugar todos juntos. Igual como le dije a las personas que estuvieron comentando. De hecho, alguien que quería siempre estar jugando. Al igual que Natsu, al igual que le dije a. Discúlpame, si me olvidó los nombres. A Miguel. Sí, pero ahorita solamente tenía programado 1 hora después para me iba a meter a Roblox. Porque tengo pues un compromiso ahí. Más que todo por eso. Para cumplir, tío. Bueno, el tirón. Si se suscriben. Bueno, si se suscribes, María. Eres María, ¿no? Falta que sea un Mario, tío. Le digo María. Eres la. Vendrás a ser la persona más. ¿Cómo se llama? Tendrás fortuna eterna. Como dirían. Como le dijeron a Shrek. Belleza divina. Bueno, el tirón vamos para el coche. Bueno, vamos para el coche y terminamos haciendo. Vamos a ver si podemos conseguir un par de kills para. Pero bueno, cabezón, métete al coche. Yo la conocí en un taxi de camino al club. Para terminar la partida, espero que sea victoria. Terminar con la victoria también vendría bastante bien. Y del tirón nos metemos el. ¡Fuy! ¿Te llamaba? Bueno. ¡No! ¡No! ¡Me cago en Andrés! Acá el Cherry que se viene a hacer Midseed haciendo sorteo de 1000 diamantes en mi canal. Por si les interesa. Ahí está, ya. 1000 diamantes. Pueden entrar al canal de. ¿Cómo te llamabas? Midseed. No tengo ningún problema yo. Bueno, hasta acá vendría a ser el dicho directo. Si les gusta la manera en cual comento la manera en que comento los juegos, se les agradecía bastante y gracias por su tiempo. Siempre ha sido hecho bueno. Siempre dices eso, ¿no? Es que hay que recalcarlo. Natsu, me meto a partidas ahorita de roles con Natsu y más tarde seguramente. No te he agregado, espérate. Voy a agarrarte de Epic Games para. Voy a jugar unas 3-4 partidas de Epic Games antes de hacer el directo de Roblox. Así que te espero, Natsu. Y tururú, me voy. Vaya con Dios, De hecho que sí. Quería poner una música, pero la verdad es que no sé si se va a poder. O el copyright se la ataque. A veces, ¡pum! El copyright dice. Pero bueno. Pero madre mía, ¿qué es aquí, Natsu, compañero? Y dale, tío. Maverick. Ah, Maverick tenía en Fornuto, creo. Creo que sí lo tenía. Me despido con. Espérate. Fire el rap. Bueno. ¡Su! Quería poner una canción antes de irme, pero la verdad es que no sé si va a poderse porque el lag va muy. Bueno, espérate. Bueno, me despido, soy Nelson, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos. Los followers y los suscriptores se agradecen demasiado bien. Y un gran comienzo en los aires montando la patineta. No importa tu situación, esto es la supervivencia. Cada combate que tengas intentarás ser ganador. Ten cuidado, alguien te apunta con su francotirador. Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más. Alguien dispuesto a ganar que no dudará al disparar. Un equipo organizado libra una buena batalla contra otra escuadra. La diversión sí que está.